Jonathan Plimpton, mi hermanastro, era un rebelde de pelo morado que recorría las calles con una motocicleta rugiente, sembrando el caos allá donde iba. Mientras tanto, yo me sumergía en los libros de texto y garabateaba en la escuela. Él no me soportaba, y yo no lo soportaba. A escondidas nos llamábamos huérfanos hasta que un día, nuestros padres irresponsables desaparecieron de verdad. En la reunión de padres y maestros del instituto, mi asiento estaba deslumbrantemente vacío. La profesora, de pie al frente del aula, me retó delante de toda la clase. Los padres de todos los demás pueden venir. ¿Por qué no está tu mamá? ¿Te crees mejor que los demás? Mi compañero de pupitre, que siempre me sacaba el tiro por la culata, añadió con una risita. Maestra, Annie Murano nunca tuvo mamá, ¿sabe? Bajé la cabeza en silencio. Toda la clase se sumió en un silencio incómodo. Justo cuando sentía el escozor de las lágrimas brotar, la puerta del aula se abrió de golpe. Jonathan Plimpton entró pavoneándose, con una peluca rubia y unos tacones rojos del 40, sus pasos resonando por el pasillo. Señaló a la clase con un dedo bien cuidado con voz potente. La mamá de Annie Murano está aquí. Ahora, ¿quién era el imbécil que hablaba? Párate y mira cómo te doy una paliza. Bienvenidos al canal de Historia de la Historia. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Jonathan Plimpton estaba trasteando con su teléfono de segunda mano, que se estaba quedando obsoleto. Cada vez que intentaba salir en directo, la pantalla prácticamente se pixelaba en un mosaico. Fruncí el ceño y lo miré fijamente. Vestido de negro de pies a cabeza, con pantalones ajustados y mocasines, con las manos enguantadas de blanco. Jonathan parecía una especie de mantis religiosa al deslizar el dedo a la izquierda y luego a la derecha. Debido a su altura, sus pantalones siempre le parecían demasiado cortos, dejando sus tobillos al descubierto. Aunque quizá lo hacía a propósito para poder presumir de su tatuaje de mala calidad. Jonathan se balanceaba al ritmo de la música. De vez en cuando gritaba. Un aplauso para el gordo Dono. Ojalá te pesen tanto los bolsillos que se te caigan los pantalones. Vamos, vamos, consigue 1000 me gusta en esta transmisión y el presentador se pondrá un vestido. Apreté el bolígrafo sin entender. No era así antes. Al menos no tan maníaco. No tan desquiciado. Pero desde que solo quedamos los dos en esa casa, él había estado en una espiral. Bueno, ahora un saludo especial para mi reina, la hermana mayor Rose. Esto es para ti. Atónito. Aquí vamos. De repente el volumen del altavoz se disparó y di un salto en el asiento. La página impecable de mi cuaderno de ejercicios ahora tenía una larga línea negra irregular, y no podía oír ni una sola palabra del casete que reproducía mi práctica de escucha. Jonathan Plimpton, ¿puedes llevarte tu número de circo a otro sitio?, le espeté, golpeando el escritorio con las manos mientras me dirigía a apagar su maldito altavoz. Si no viviéramos justo al lado de un vertedero sin vecinos, lo habrían denunciado 1000 veces por ruido. ¿Cuál es tu problema? ¿Te molesta que tu hermano mayor se divierta? Mis fans quieren oírme cantar, y hoy me siento generoso, se burló Jonathan, reclinándose en su silla. Jonathan Plimpton, de 19 años, siempre actuando como si esos 2 años extra lo hubieran convertido en un anciano sabio. Y mírate a ti. ¿Por qué demonios vas vestido así?, le espeté. Con las manos en las caderas. Si quería cantar por diversión, ¿qué más daba? Me daba igual. Pero ¿por qué siempre tenía que hacer el ridículo? Hoy incluso tenía un tercer ojo dibujado con rotulador en la frente. No es que no me hubiera topado con sus streams antes. Entre las pocas docenas de espectadores, ni uno solo era fan de verdad. Solo lo veían como una broma. Un lunático del que reírse. Prácticamente se desquitaría por cualquier mísera donación. La gente recortaba sus transmisiones y las llenaba de titulares descarados. Un concurso de talentos del manicomio. ¿Cuánto tiempo puedes verlo sin abofetearlo? Los comentarios, como era de esperar, fueron brutales. Olvídate de abofetearlo. Me picó la mano en cuanto empezó la música. ¿Quién querría tocar ese micrófono? Estos aspirantes son los más tristes de todos. En mi época escolar, nos convertíamos en ejemplos de chicos como él.
Si no te ríes viendo esto, estás muerto por dentro. Reporté esos comentarios uno por uno, sintiéndome avergonzado. Qué lástima por Jonathan Plimpton. Pero no le importó. Siguió viendo la transmisión. Siguió bailando. Y seguía llamando a esas mismas personas familia. Mi querida familia. A continuación, una pequeña carrera callejera con las llamas fantasmales. Jonathan ignoró mi mirada furiosa, girando su palo de selfie hacia la destartalada motocicleta aparcada en el patio. La última vez había cogido esa moto vieja y oxidada, una más vieja que él, y la había estrellado en una zanja. Cojeó con muletas durante medio mes. Ahora que su pierna había sanado, estaba de vuelta. Sin pensarlo me acerqué furiosa y le arrebaté el teléfono de las manos. Me enfurecí y casi le escupí. No son tu familia, idiota. En todo este mundo excepto yo, tu supuesta hermana. No te queda nadie más. La música de fondo se apagó y por primera vez en lo que pareció una eternidad, el silencio nos invadió. La mano de Jonathan quedó suspendida en el aire, sus ojos oscuros parpadeando como si le acabara de dar una bofetada. Tras una larga pausa pareció volver a la vida, frunciendo el ceño mientras sonreía y me señalaba con el dedo. Oye, ¿alguien tiene mal carácter ahora? ¿Qué demonios te enseñan en la escuela? ¿Nunca has oído hablar de una vez hermano, siempre padre? Toda esa matrícula se fue a la basura, se burló. Puse los ojos en blanco sin gracia. Juntos, apenas somos un padre, ¿y te crees apto para ser padre? Puedes dejar de comportarte así. Y por Dios, deja de vestirte así. Te lo ruego. Jonathan se paró frente al espejo roto de cuerpo entero, girando en el mismo sitio, levantándose el flequillo con una mirada perpleja. ¿Qué tiene de malo mi forma de vestir? Me veo increíble, declaró. ¿Te das cuenta? Apareciste en la puerta de la escuela vestida así. Todos los chicos de mi clase te vieron. Bromearon diciendo que tenía novio. Les dije que eras mi hermano. Se rieron aún más fuerte. Recordé ese momento. Había estado allí de pie, saludándome con la mano, sonriendo como un idiota. Mi compañero de escritorio, que normalmente solo me fruncía el ceño, siguió mi mirada y vio a Jonathan. Frunció el labio en una mueca de desprecio con los ojos llenos de desdén. Peor que el asco habitual que reservaba solo para mí. Jonathan, dije finalmente con voz firme. ¿Podrías ser normal por una vez? Tíñete el pelo de nuevo a su color original. Solo quiero ser la hermana de una persona normal. No la hermana del chico del pelo morado. Jonathan guardó silencio un momento. Bajó su palo de selfie, pero entonces, como si de repente se enfadara, me agarró de la coleta y tiró. Annie Murano. ¿Te avergüenzo de mí o algo así? Si es así, la próxima vez iré a tu instituto con una pancarta gigante. Bailando como un loco y gritando tu nombre, amenazó con un brillo travieso en los ojos. Le di un puñetazo directo en el brazo. Puedes intentarlo si quieres. Las clases matutinas del último año empezaban 20 minutos antes que antes. Cuando me levanté de la cama a oscuras y miré el reloj, eran exactamente las 6. Maldita sea. Iba a perder el autobús y llegar tarde. Me apresuré a cepillarme los dientes, pero me cepillé tan fuerte que me sangraron las encías. El sabor a hierro persistía, metálico y penetrante. Jonathan Plimpton entró al baño a trompicones detrás de mí, con el pelo hecho un lío y los ojos aún pesados por el sueño. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con voz aturdida. Me quedé dormido. Metí el pie en el zapato. El talón aún se doblaba bajo mi peso mientras corría hacia la puerta. Pero antes de que pudiera distinguirlo, una mano enorme agarró la correa de mi mochila. Espera. ¿Piensas ir corriendo? Aún así llegarás tarde. Vamos, súbete a mi jinete fantasma. El casco que me dio era uno que había robado en una obra, con una grieta enorme justo delante. Su capacidad para bloquear el viento era prácticamente nula. Durante todo el trayecto, no pude abrir los ojos. El viento me azotaba la cara y el rugido del motor ahogaba todo lo demás. Me aferré a los pliegues de la chaqueta de Jonathan Plimpton con todas mis fuerzas. En un semáforo en rojo estornudó. Finalmente levanté la vista y vi su ridículo atuendo.
Una camiseta térmica gris, pantalones de trabajo, y por alguna razón no llevaba zapatos. Un momento. ¿Llevas zapatos y vas en moto? Grité por encima del ruido. ¿Y qué? Con tal de que llegues a tiempo a la escuela, ¿no? El semáforo se puso en verde y Jonathan Plimpton aceleró, el motor volvió a la vida rugiendo. Llegué a tiempo a la escuela ese día. Está bien, entra, gritó Jonathan de pie a unos metros de la puerta. Saludó con la mano y se frotó la nariz, con una expresión extrañamente tímida. Recordé la última vez que vino a recogerme del colegio. No había estado así. Incómodo, casi nervioso. Justo al cruzar la puerta de la escuela, me detuve. Algo me hizo dar la vuelta y corrí unos pasos hacia él. Jonathan, el próximo sábado después de la escuela. ¿Vendrás a recogerme otra vez? Por supuesto. Su sonrisa se ensanchó, dejando al descubierto dos colmillos afilados. Claro que sí. Mientras regresaba, Kiki Brown de la clase de al lado, pasó con una tostada colgando de la boca. Volvió a mirar hacia donde yo estaba, con curiosidad en los ojos. Oye, Annie, ¿quién era ese tipo de la puerta? Mi hermano, Jonathan Plimpton. ¿Así que ese es tu hermano? Es muy amable llevándote así a la escuela. Mi hermano solo sirve si no me roba la comida. Kiki suspiró, sacando un pañuelo arrugado del bolsillo para limpiarse las migas de la boca. Luego me agarró la mano y echó a correr hacia el edificio. Date prisa, Annie. Vamos a llegar tarde. En esos pocos minutos que corrimos hacia el aula, el fuerte viento otoñal me azotó la cara, despertándome por completo. Así es. Jonathan Plimpton siempre había sido un buen hermano. ¿Y qué si se teñía el pelo de morado? Siendo la hermana de un chico de pelo morado. Me alegré con eso. Solo las ratas de la cuneta se rebajarían a burlarse de alguien solo para sentirse mejor consigo mismas. La próxima vez que se rían de él, les devolveré el favor. Jonathan Plimpton y yo éramos hermanastros en una familia ensamblada. Cuando tenía 11 años, mi madre falleció de cáncer de mama. Mi padre se volvió a casar con la madre de Jonathan Plimpton. Ni siquiera se molestaron en conseguir un certificado de matrimonio. Simplemente se acostaban y daban por terminado el día. Si el negocio iba bien, él volvía con un par de manzanas para poner en la mesa. Si no, le gritaban al que más fuerte respiraba. Al principio, cuando me pegaban, Jonathan Plimpton me miraba con una sonrisa, probablemente porque odiaba a mi padre, así que también me odiaba a mí. Pero cuando las manos de su madre empezaron a caerle en la cara, me tocó reírme a escondidas. En aquellos años, la mamá de Jonathan Plimpton siempre se pintaba las uñas de rojo sangre. A veces, no sabía si las manchas en sus uñas eran de mi sangre o de esmalte barato. Con el tiempo se endeudaron muchísimo. Y la casa fue confiscada. Pasaron una noche entera susurrando en la oscuridad antes de decidir huir. Mi papá. Un auténtico cobarde. Cuando mi madre no pudo costear su tratamiento contra el cáncer, él fue el primero en decir, ríndanse. Una mujer venenosa y un hombre cobarde. Una pareja perfecta, hecha en el infierno. El día que huyeron, volví y encontré la casa vacía y completamente oscura. Parecía que un ladrón la había saqueado. Me sobresalté tanto que casi llamé a la policía. Pero luego lo pensé. ¿Quién en su sano juicio robaría aquí? Hasta un ladrón dejaría 2 bolsas de harina por lástima. Pensé que como mínimo, se llevarían a Jonathan Plimpton. Pero esa noche al salir a buscar agua, me encontré con Jonathan Plimpton que regresaba. Nos miramos fijamente, ambos igualmente atónitos. ¿Qué haces aquí atrás?, pregunté. Se acabaron las clases. El guardia de seguridad no me dejó quedarme, respondió con indiferencia. No quiero decir, tus padres se escaparon. No te llevaron con ellos, dije con cara seria. Se quedó allí un momento procesándolo todo antes de estallar furioso. Son tus padres, no los míos. Esa es tu mamá. Ese es tu papá. Tuyo. No, tuyo. Nuestra discusión resonó por el pequeño patio cercado, de ida y vuelta. Me sorprendió de verdad. La madre de Jonathan Plimpton no era de las que preferían a su propio hijo por encima de mí. En cuanto al abandono, practicaba la igualdad de verdad.
Fue sorprendentemente justo. Esa noche, debido a las obras en la carretera, se cortó la luz, incluso en los rincones más apartados del barrio. Me senté contra la cama, linterna en mano, repasando vocabulario. Mientras los recitaba, mi voz se fue apagando poco a poco, hasta que se volvió temblorosa, luego se ahogó y finalmente rompió en sollozos. Lágrimas pesadas e implacables me corrían por la cara. Me cubrí la cara con las manos, sintiendo la punzada de la desesperanza. ¿Por qué me abandonó mi madre? ¿Por qué tuve un padre así? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo se suponía que iba a seguir yendo a la escuela? Lloré descontroladamente con ese llanto horrible y entrecortado que emites cuando lo has perdido todo. Debí de sollozar demasiado fuerte porque oí pasos acercándose. Estaba de pie al borde de mi cama, destacándome, con la linterna destellando en su pelo revuelto. Lloras como un fantasma. ¿Cómo se supone que alguien pueda dormir aquí? Me estaba desmoronando y él seguía ahí tan tranquilo como siempre, como un lunático. Jonathan, nos han abandonado de verdad. Ya no queda nadie que nos cuide, dije con voz entrecortada. TCH, ¿cómo es que alguna vez nos cuidaron? Es mejor así. Al menos ya no nos darán más bofetadas. Lo miré parpadeando atónito. No se equivocaba. Ya no nos golpearían. Pero nadie va a venir a mis reuniones de padres y maestros. Ya no podré ir a la escuela. Jonathan Plimpton metió la mano en el bolsillo, sacó unos billetes arrugados y los tiró sobre la cama. Mira, como ya llevas unos años siendo mi hermana, te cuidaré. No pasa nada. ¿Reuniones de padres y maestros? Iré yo. Me sequé las lágrimas y pensé un buen rato antes de susurrar. Jonathan, ¿pueden los niños siquiera asistir a las reuniones de padres y maestros? ¿No te echará el guardia de seguridad? El rostro de Jonathan Plimpton se contrajo de irritación y se dio la vuelta, murmurando en voz baja. Mientras haya alguien, ¿a quién le importa? Y además parezco bastante mayor. Ni siquiera se darán cuenta. Ese fue el año en que me gradué de la secundaria. El año en que nos abandonaron a ambos. Jonathan Plimpton, de 17 años, abandonó la escuela vocacional y empezó a ganarse la vida a pulso. Se convirtió en aprendiz de mecánico, aprendió soldadura y conoció a muchos veteranos del oficio. Pagó todos mis gastos escolares y de manutención poco a poco con el dinero que reunía en trabajos esporádicos. Son hermanos mayores que trabajan en grandes proyectos todos los días. Cada uno paga un dineral. Lo poco que les doy no es nada. Compra lo que necesites y si descubro que te has estado saltando comidas y matándote de hambre, solo estás empeorando mis problemas, me gritó una vez cuando intenté rechazar su dinero. Miré sus zapatos con las suelas descascarándose en las costuras, y no pude decir ni una palabra. No tenía por qué hacer nada de esto. Podría haberme abandonado y haber vivido mucho mejor. No había parentesco. Ninguna obligación legal. En realidad no era mi hermano. Ni de sangre ni por ley. Y aún así, Jonathan Plimpton siempre se llamaba a sí mismo tu hermano mayor cuando me hablaba. Se me nubló la vista por un momento antes de que el agudo golpe de las manos del tutor contra el escritorio me devolviera a la realidad. En 2 semanas avisa a tus padres. Deben venir al aula. Esta es la última reunión de padres y maestros, y es importantísima. Me froté las mejillas congeladas, intentando quitarme el frío y recomponerme. Mi compañero de escritorio, Peter Peterson, se despertó sobresaltado al oír la voz alzada del maestro. Molesto, estiró las piernas, tirando algunos de mis libros del escritorio. Al agacharme para recogerlos, lo oí burlarse. TCH, ¿para qué estudiar tanto todos los días? Hoy en día hay graduados universitarios por todas partes. La gente como tú que solo se entierra en los libros, acabará trabajando para otro. Ignoré sus constantes pullas y seguí corrigiendo los errores que había cometido en mis problemas de matemáticas. Peter Peterson y yo habíamos sido compañeros de clase en la secundaria durante un año. En aquel entonces su familia no era muy adinerada. Pero en 8º grado, se hicieron ricos de la noche a la mañana. Inmediatamente se cambió a la escuela privada más cara. Más tarde, tras gastar bastante dinero, consiguió entrar en la mejor clase de la ciudad.
Cuando la profesora le asignó sentarse a mi lado, dijo que era porque los compañeros debían ayudarse entre sí. Eres el estudiante más aplicado de la clase. Asegúrate de que vea tus apuntes a menudo. Sabía que a Peter Peterson nunca le había caído bien desde la secundaria, así que después de que nos pusiéramos juntos, nunca inicié una conversación con él. Y parecía que no se molestaba en estudiar, así que nunca le presté mis apuntes. Oye, te hablo a ti. ¿Por qué me ignoras? El chico, visiblemente irritado, me tiró de la manga del uniforme. ¿Acaso dijiste algo que sonara a palabras? ¿Cómo se supone que debo responder? Antes aguantaba sus tonterías porque sabía que nos quedaban 3 años de preparatoria. Pero ahora que la graduación estaba cerca, no le veía sentido a fingir que me importaba. Sí, solo soy una persona común y corriente. Si pudiera convertirme en un niño rico de la noche a la mañana como tú, entonces, incluso con un cerebro de cerdo, estaría listo para la vida. Le hice una mueca de desprecio, y mis labios se curvaron en una sonrisa burlona. Peter Peterson abrió mucho los ojos. Abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna. Se me quedó mirando, estupefacto, y finalmente tartamudeó. ¿Tú comiste pólvora hoy o algo así? ¿Por qué estás tan alterado? Después de clase, mientras preparaba mi mochila, encontré unos trozos de chocolate metidos en mi escritorio. No tenía ni idea de quién los había puesto ahí, así que los tiré directamente a la basura. ¿Quién sabía si estaban envenenados o algo así? Entonces, mientras rebuscaba en mi cuaderno, encontré un sobre marrón que se deslizó y cayó al suelo. Lo abrí y desdoblé el papel. La letra era torcida y fea, prácticamente un espantajo. La miré con el ceño fruncido un rato antes de arrugarla y tirarla a la misma papelera. Una horrible carta de amor. La letra era repugnante, un desastre descuidado, y sabía exactamente quién era el culpable. En la esquina de mi escritorio, taché 6 días más del calendario. En cuanto salí de la escuela, busqué con la mirada entre la multitud la motocicleta gris y destartalada de Jonathan Plimpton. A lo lejos lo vi agitando una taza de té con leche. Aquí. Por aquí. Enganché el brazo en la correa de mi mochila y avancé por la acera abarrotada hasta que lo alcancé. Jonathan Plimpton. ¿Has cambiado? Solté. Solo había pasado una semana desde la última vez que lo vi, pero estaba prácticamente irreconocible. Su característico cabello morado había desaparecido, reemplazado por uno rubio teñido y rapado. Las camisetas negras ajustadas que siempre usaba se habían cambiado por una sudadera blanca deslavada, un poco amarillenta por tantos ciclos de lavandería. Parecía más realista, de alguna manera. ¿Qué cambio? Ah, sí. Tu hermano mayor se cambió el peinado. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sorprendido? Feliz. Vamos a casa, dijo dándome el té con leche y sacando un casco del maletero. Me lo puso en la cabeza. ¿No era aquel viejo de la obra? Todavía funcionaba. ¿Por qué compraste uno nuevo? Era rosa, con una visera antiviento que me cubría la cara por completo. El viejo se rompió, dijo Jonathan Plimpton con indiferencia. Pero no pude contenerme. Se me humedecieron los ojos mientras me escondía detrás de él. Durante el viaje de regreso de 20 minutos, lo oí decir, oye, cuando lleguemos a la siguiente intersección, vete a casa. Tengo que recoger algo. ¿Qué es? Un secreto. Jonathan Plimpton sonrió misterioso, negándose a decírmelo. Caminé solo por el estrecho callejón y me encontré con la tía mía. Vivía en el viejo edificio de viviendas de más adelante. Había presentado a tanta gente del barrio que la gente simplemente la llamaba Yenta. Bueno, miren quién volvió de la escuela. ¿Dónde está tu hermano? Fue a recoger algo. Sigue detrás de mí. La tía mía estaba partiendo pipas de girasol, deteniéndose frente a mí con ganas de charlar. Annie, tu hermano ya casi tiene 20, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Ya es un hombre adulto, se rió entre dientes, con un sonido agudo y chirriante. ¿Ya ha encontrado a alguien? No lo creo, respondí negando con la cabeza. Nunca había mencionado nada parecido. La tía mía murmuró para sí misma, mirándome de forma extraña. Conozco a algunas chicas buenas, ¿sabes?
Le va bastante bien en ese taller. Parece estable. Pero luego recuerdo que todavía te tiene a ti, Tisque. No hace falta, la interrumpí con voz fría mientras me giraba para irme. Mi hermano no tiene prisa, y además, su trabajo no es estable. Si le presentas a alguien, no sería justo para ella. Ya me alejaba cuando la oí gritar. Tu hermano tendrá que sentar cabeza tarde o temprano. Ni siquiera es tu verdadero hermano, ¿sabes? Ha estado pagando tu universidad todos estos años. ¿Cuánto tiempo más lo vas a arrastrar contigo? Dame una respuesta, ¿quieres? Apreté los puños con los nudillos blancos. Aceleré el paso, dejando atrás su voz chillona. Al llegar a casa, la luz del techo seguía tan tenue como siempre. Pero la lámpara de mi mesa de estudio brillaba con una intensidad cegadora. Las palabras de la tía mía se quedaron en mis oídos como una espesa niebla, negándose a disiparse. No podía escribir ni una sola palabra. Solo podía mirar fijamente por la ventana. Durante todos estos años, parecía que no había sido más que una carga para todos los que me querían. Incluso en sus últimos momentos, mi madre se preocupó por lo que me sucedería. Si Jonathan Plimpton no tuviera que cuidarme, al menos podría comprarse un buen par de zapatos. Quizás un par de camisas limpias y que le quedaran bien. No tendría que quedarse aquí, haciéndose el tonto en este callejón sin salida, siendo el blanco de los chismes de la gente. La acidez en mi nariz se apoderó de mí y las lágrimas brotaron sin control. Quise llorar, pero el sonido de pasos afuera me hizo secarme rápidamente los ojos con la manga. Jonathan, ¿a dónde fuiste? Intenté sonar despreocupada, levantando la cabeza para mirarlo con curiosidad. Tada. El pastel de cumpleaños haciendo su entrada triunfal. Annie, feliz 18 cumpleaños. Jonathan levantó una caja de pastel cuidadosamente envuelta, cuyo diseño era visible a través del film transparente. Un adorable conejito rosa. Era de una de las pastelerías más caras de la ciudad. ¿Era hoy mi cumpleaños? Ni siquiera lo sabía. Tienes el momento perfecto, ¿lo sabías? Tu cumpleaños es un sábado. Estaba pensando que si fuera un día de colegio, llevaría el pastel a tu dormitorio y lo celebraría con tus compañeros. Siguió parloteando un rato, pero su voz sonaba apagada, como si me hubieran tapado los oídos con algodón. ¿Era de tus ganancias por la transmisión en vivo?, pregunté. Trabajaba en el taller todos los días, yendo y viniendo antes del amanecer y después del anochecer. Su sueldo mensual apenas cubría los gastos de la casa. Jonathan Plimpton nunca se compró nada. Pero hace unos meses de repente empezó a hacer vídeos exagerados como esos influencers online. Vaya, el erudito lo captó enseguida. ¿Qué mente tan aguda tienes? Jonathan Plimpton colocó el pastel con cuidado en la mesa y se fue corriendo a la cocina. Mi pescado sigue en el fuego. Mejor lo reviso antes de que se queme. Así que todas esas veces que se burlaron de él en sus transmisiones, no fue porque quisiera ser famoso. Fue porque quería comprarme este pastel caro. Jonathan, si no hubieras vuelto ese año, no estarías trabajando tan duro ahora. Arrastré las piernas entumecidas, llamándolo a la espalda. La verdad era que antes de que nuestros padres se fueran, presentía que iba a suceder. De lo contrario, no habría traído tanto dinero a la escuela. Pero esa noche regresó. Hermano, te he estado reteniendo durante tantos años. Lo siento. En mi cumpleaños me disculpé entre lágrimas. Pero Jonathan Plimpton se burló, me dio un pequeño empujón y, riendo, dijo que no me considerabas tu hermano. ¿Desde cuándo los familiares hablan de ser una carga? Deja de ser tan dramático. Anda, pon esas velas y pide un deseo. Apagué las velas, me sequé las lágrimas y de repente sentí una punzada de arrepentimiento. En tu 18º cumpleaños, solo te preparé un plato de fideos. Ojalá hubiera podido ganar dinero en aquel entonces. Jonathan Plimpton negó con la cabeza. No eran solo fideos. También me preparaste natillas al vapor, ¿recuerdas? Estaban buenísimas. Mucho mejor que lo que yo puedo cocinar. Sonreí, empujándole el pastel. La primera rebanada es para ti, hermano mayor. Cuando llegue a la fama, nos iremos a la gran ciudad y viviremos una buena vida.
Suena bien. Trato hecho. Cuando llegue ese momento, me vestiré elegante. ¿Otra vez con esos pantalones ajustados y mocasines? Entonces definitivamente tendré que combinarlos con un abrigo de visón solo para estar a la altura. Reímos y soñamos sin parar, allí mismo, en esa pequeña habitación oscura pero cálida, celebrando mi 18º cumpleaños. Los últimos meses antes de los exámenes SAT fueron implacables. Aproveché cada segundo para estudiar. Quería entrar a la mejor universidad del país. Quería llegar a ser alguien. Cuando una persona tiene ambición, cuando tiene una meta, todo parece posible. Si me daba sueño en clase, me quedaba al fondo del aula. Ni siquiera el profesor decía una palabra. Cuando mi compañero de pupitre intentaba pelear, me iba durante el recreo a estudiar al pasillo. De todas formas me mantenía más despierto. No fue hasta el día de la reunión de padres que de repente recordé lo que estaba pasando. Me imaginé la mirada severa de la maestra y sigilosamente, fui a la clase 3 a pedirle prestado el teléfono a Kiki Brown. Era alumna diurna y necesitaba su teléfono para contactar con sus padres por la noche. Marqué el número pero Jonathan Plimpton no contestó. Era martes. Jonathan Plimpton estaba en el trabajo. Había estado muy ocupado últimamente y no podía faltar ni un día. Me mordí el labio y decidí no volver a llamar. Le devolví el teléfono a Kiki Brown. ¿No contestó?, preguntó ella. No pasa nada. No puedo molestarlo siempre, respondí forzando una sonrisa. Me quedé en el pasillo abarrotado, observando a los padres subir desde el primer piso, cada uno estirando el cuello, buscando a su hijo. Cuando finalmente encontraron su mirada con ese rostro familiar, esbozaron una sonrisa. Era una escena que nunca antes había presenciado. Cuando mi madre aún vivía, en mi escuela primaria casi nunca había reuniones de padres y maestros. Me quedaba solo desde el mediodía hasta la tarde esperando. Por la ventana, siempre podía ver ese asiento deslumbrantemente vacío en el aula. Extrañaba a mi mamá. Al terminar la reunión de padres, algunos de mis compañeros se quedaron charlando y riendo con sus padres. La tutora llamó al presidente de la clase para que reuniera a todos de nuevo en el aula. Y solo entonces me despidieron con la mano, a regañadientes. Me aferré a las mangas del uniforme con el corazón latiéndome con fuerza, y me obligué a cruzar la puerta. Porque en esta reunión de padres y maestros, era la única cuyo padre no había aparecido. Annie, no te vayas todavía. La tutora se ajustó las gafas, el reflejo de los cristales ocultaba su mirada penetrante y escrutadora. Explícame por qué tu asiento era el único vacío. Los 50 alumnos de la clase voltearon la cabeza al unísono. ¿Y por qué no se puede contactar con el número de teléfono que le anotaste a tu madre? La profesora alzó la voz de repente y dio un fuerte golpe en el escritorio. ¿Y por qué? Me temblaban los labios sin control. Quería disculparme, quería explicar, pero no me salían las palabras. Todos los padres de esta clase consiguieron venir hoy. ¿De verdad tus padres están mucho más ocupados que los demás? Golpeó el escritorio un par de veces más, bajó del podio y caminó hacia mí. ¿No te lo dije de antemano? Dije específicamente que esta era la única reunión de padres y maestros en 3 años, y que todos debían darle prioridad. Incluso Peter Peterson, el alborotador de la clase, logró que sus padres asistieran. Pero tú, el primero de la clase, ¿ni siquiera puedes seguir esta simple instrucción? Bajé la cabeza, demasiado avergonzado para responder. No se equivocaba. Afuera, otras clases ya habían cerrado debido a la conferencia. Pero nuestra clase seguía atrapada dentro. Todo por mi culpa. Mi corazón latía con fuerza. No podía mirar a nadie. Quise obligarme a hablar, pero no pude. Porque sabía que si lo intentaba, empezaría a sollozar desconsoladamente. Sería 1000 veces más humillante que quedarme callado. Lo entiendo. Quizás Annie Marano ni siquiera tiene mamá. Probablemente solo escribió un número falso para engañar a todos. O quizás su madre se escapó. Su padre también. Por eso no vino nadie. La voz de Peter Peterson rompió el silencio. Probablemente solo quería salir de allí cuanto antes. Así que terminó la frase de la profesora.
Toda la sala se quedó en silencio. Quería levantar la vista y maldecirlo. Gritarle que estaba diciendo puras tonterías. ¿Pero qué dijo? Era la verdad. Mi papá se escapó. No tenía mamá. Tú. La tutora parecía a punto de decir algo más. Pero me empezaron a zumbar los oídos y mi vista se nubló sin control. De repente oí una voz conocida. La mamá de Annie Marano está aquí. Cuando volví a levantar la vista, había una mujer alta parada en la puerta. Si no hubiera estado subiendo la voz a propósito, quizá no lo habría reconocido al principio. Era Jonathan Plimpton. Perdón, profesor. El trabajo me mantuvo ocupado y olvidé por completo que mi hija tenía una reunión de padres. Entró con paso seguro, taconeando contra el suelo a cada paso. Su peluca rubia le caía pulcramente sobre los hombros, y el maquillaje, tan intenso, le daba el aspecto de una mujer madura. Me quedé allí atónita, hasta que Jonathan Plimpton me hizo un gesto para que me acercara. Me acerqué a él y le di la mano. Se inclinó y me susurró al oído, por ahora, soy tu mamá. Luego, alzando la voz para que toda la clase lo oyera, continuó, claro, llego tarde. Pero como profesor, ¿no es inapropiado humillar a una alumna? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacerla plantar así delante de todos? ¿A quién intentas avergonzar exactamente? Dijiste que esta es la única reunión de padres y maestros en 3 años. Pero seamos realistas. Es solo una reunión de padres y maestros. Nada más, nada menos. Si quieres pedirme cuentas por llegar tarde, adelante. Aquí estoy. Acepto mi castigo. Pero si quieres que mi hija cargue con la culpa por mí, entonces tú y yo vamos a tener un problema. Y una cosa más, continuó Jonathan Plimpton, poniéndose las manos en las caderas y mirando fijamente al aula. Para esos pequeños imbéciles que dijeron que mi hija no tiene mamá ni papá, no entendí quiénes eran, pero recuerden lo que les digo. Si se atreven a decir esas cosas de nuevo, se las arranco de la cara. Jonathan Plimpton se quedó allí feroz e inflexible, despotricando durante 5 minutos seguidos. La tutora estaba tan atónita que se le habían resbalado las gafas hasta la punta de la nariz, y ni siquiera se las subió. Supongo que nunca había visto a una mujer de 1,8 metros. De acuerdo. Muy bien, señora Murano. Por favor, cálmese. Esto es un aula. Llevemos esta conversación afuera, cedió finalmente anunciando el fin de la clase. Al pasar mis compañeros junto a Jonathan Plimpton con su vestido y tacones, la curiosidad se les iluminó en los ojos. Annie, tu mamá es muy alta. ¿A qué se dedica? Era jugadora profesional de baloncesto, solté sin pensarlo. ¡Qué guay! Tu madre estuvo genial hace un momento. Puso a la maestra en su lugar. Sí, se mete con los callados. ¿Cómo es que nunca ataca a los verdaderos alborotadores? Annie, no te lo tomes a pecho. Su parloteo resonaba a mi alrededor, uno tras otro, y toda la tristeza que había estado guardando se desvaneció. Esa noche no cogimos el último autobús a casa. Jonathan Plimpton caminaba despacio con sus tacones rojos, con paso firme pero cuidadoso. ¿Crees que me descubrieron? Si se dieran cuenta, ¿no te avergonzaría aún más? Me puse un poco impulsivo hoy, suspiró, deteniéndose bajo la luz de una farola. No, dijeron que te veías genial. La verdad, aunque lo hubieran descubierto, no habría importado. ¿Cómo supiste que hoy tuve una reunión de padres y maestros?, pregunté. Kiki me lo contó, respondió con naturalidad. Con razón no se fue justo después de la escuela. Se quedó un buen rato en el pasillo. Oye, Annie, Jonathan de repente puso las manos en las caderas, adoptando una pose dramática. ¿Me parezco a cómo recuerdas a tu madre? Su expresión era feroz, casi como la de una jefa de MLM. Negué con la cabeza. No, ni de lejos. En mi recuerdo mi madre tenía el pelo hasta los hombros, la cara siempre pálida y limpia, nunca demasiado maquillaje. Y no se habría puesto un vestido rojo brillante con tacones rojos a juego. Todo el look de Jonathan Plimpton era una copia del estilo de su madre, hasta el tono de voz. Pero a pesar de todo eso, en ese preciso instante, Jonathan Plimpton era idéntico a mi madre. Jonathan, no te pareces a ella, pero te pareces a ella. Eres bueno.
Igual que ella. Si ella todavía estuviera aquí, ninguno de los dos nos habríamos quedado atrás. No lo había olvidado. Cuando nuestros padres se escaparon, Jonathan Plimpton también era un niño. Pero durante años él había sido el adulto de nuestra familia. Los días volaron y sin darme cuenta, los exámenes SAT por fin habían terminado. En cuanto dejé el lápiz, todo a mi alrededor quedó en un silencio inquietante. Fue como si mi largo y agotador invierno finalmente hubiera terminado. Cuando todos los demás salieron corriendo del aula de exámenes, vitoreando, yo era el único que seguía caminando lentamente detrás. Jonathan Plimpton notó mi extraño silencio, dando por sentado que no me había ido bien. Intentó consolarme con cautela. Oye, ya sabes lo que dicen, la universidad no es el único camino. Incluso si terminas en un colegio comunitario, seguirás estando muy por delante de mí. Y si todo lo demás falla, volveré a mi antiguo trabajo. Agitando carteles para esa pizzería de la calle principal. ¿Qué? ¿Agitando carteles? ¿Quién dijo que lo hice mal? De repente me eché a reír. ¿Entonces por qué estabas tan serio? Me mataste del susto. Respiré hondo y lo miré, el peso de años de estudio finalmente se había aliviado. Es solo que me sentía un poco sentimental. Jonathan, por fin se acabaron nuestros días difíciles. El día que volvimos a la escuela, recibí una beca de $10,000 por ser el mejor estudiante de la escuela. Todo iba tal como lo esperaba. El tutor le pidió al presidente de la clase que repartiera los certificados de graduación y las fotos. Hice fila, tomé el mío y estaba a punto de guardarlo en mi mochila cuando Peter Peterson me bloqueó el paso. Se quitó la chaqueta del uniforme y me ofreció un bolígrafo. Oye, Annie Murano, ¿puedes firmarlo también? Todos lo hicieron. Eres la última que queda. Señaló el espacio en blanco justo en medio de la espalda de la chaqueta. No tomé el bolígrafo. Retrocedí, negando con la cabeza. No quiero. Peter chasqueó la lengua con esa expresión despreocupada, aunque ahora con un matiz de reticencia. ¿Por qué no? ¿Sigues enfadado? ¿Por la reunión de padres de aquel entonces? Bueno, me disculpo. Lo siento, ¿vale? No lo pensé bien. Su disculpa fue firme, como si ni siquiera se diera cuenta de que había hecho algo malo. No la necesito, dije con voz neutra. No quería enredarme más con él. Incluso una palabra más me parecía demasiado. Annie Murano, ¿qué te pasa? Llevamos 4 años siendo compañeras de clase y 3 de pupitre, ¿y de verdad vas a ser tan mezquina? ¿Y esa carta que te di? ¿Por qué la tiraste? Peter Peterson se cruzó de brazos, bloqueándome el paso, exigiendo una explicación. Solo porque nos conocimos en la secundaria, ¿crees que puedes meterte conmigo todos estos años? Te has esforzado por acosarme, menospreciarme. ¿Sabías que eres la única persona de la clase a la que odio con todas mis fuerzas? No pude contenerme más. Levanté la voz y le respondí bruscamente. Peter bajó la cabeza. Su voz se redujo a un murmullo bajo, apenas más fuerte que un susurro. Solo quería llamar tu atención. Porque me gustas. Pero siempre me ignorabas. Idiota, espeté, empujándolo a un lado. A nadie le gusta a alguien que lo insulta todo el tiempo. Decir eso me da aún más asco. Ahora quítate de mi camino. Me voy a casa. Lo empujé sin mirar atrás. El día que llegó mi carta de aceptación, todo el vecindario vino a felicitarme. Incluso la tía mía trajo una bolsa de manzanas, con la cara llena de sonrisas. Annie, nos has hecho sentir muy orgullosos. Jonathan debe estar encantado de tener una hermana como tú. Es una gran bendición. Estaba sonriendo con la cara llena de arrugas. No respondí, solo le devolví las manzanas. Quizás necesitábamos manzanas antes, pero ahora es demasiado. Llévatelos y disfrútalos. Antes de irme a la universidad, llevé a Jonathan Plimpton a comprarse ropa nueva. Parecía avergonzado, mirándose furtivamente al espejo y negando con la cabeza. Es demasiado. Es demasiado elegante. Tengo ropa de trabajo para cuando estoy en el trabajo. Fuiste tú quien dijo que querías lucir elegante.
Ya no hay vuelta atrás. Además, tu hermana ahora es rica. Me di una palmadita en el pecho con orgullo y saqué 2 billetes de avión al Capitolio. Hermano mayor, de ahora en adelante vivirás la gran vida conmigo. Cada cumpleaños te compraré 10 pasteles. Bueno, gracias, jefe Morano, por su generoso patrocinio. Hora de un baile de celebración. Jonathan Plimpton se puso sus familiares guantes blancos, siguiendo el ritmo de la música de fondo, agitando las manos de un lado a otro como una mantis religiosa. Me uní a él, imitando sus movimientos, balanceándome de un lado a otro, riéndome hasta que me dolieron los costados. Mira, este es mi hermano. Un rebelde de pelo morado que una vez condujo una moto destartalada por las calles, agitando las manos como un artista callejero. Y fue su fuerza la que me llevó hasta donde estoy ahora. Gracias, mi querido hermano. Fin. Gracias por visitarnos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.